No, buenas noches a todos. Es para mí un placer estar en la noche de hoy, en la presentación de un tema de filatelia que creo que nos apasiona a todos y que es lo que nos invita y lo que nos tiene en esta reunión. Gracias a la oficina y no los conocía y me parece interesantísimo estar con ustedes. Y les voy a contar rápidamente un poco de mí, sobre todo el tema filatélico y arrancamos con un tema bien importante que son los correos privados y la marcofilia, muy centrado en los finales del siglo XIX, 1870, hasta alrededor de 1950. Soy filatelista desde 1971. Me interesé especialmente en el tema de pruebas de impresión y diseños originales en Colombia. Tengo algunas colecciones, sobre todo de Perkins, Bacon y compañía. Desde toda la vida me interesó mirar las estampillas a fondo y encontrar en ellas las cancelaciones, y por eso iba guardando en un clasificador algo que más adelante entendí que se llamaban correos privados. Y también más adelante entendí que había un segmento de la filatelia que se llama la marcofilia, que es de alguna manera encontrar esas cancelaciones, clasificarlas, catalogarlas y ponerlas a la vista y sacarle mucho jugo a a esas cancelaciones dentro de estampillas que pueden ser muy comunes. También colecciono cancelaciones de café, cancelaciones de deportes de unos Panamericanos de Cali en el 71, que es la fuente por la cual empiezo a coleccionar, y colecciono algo de Cruz Roja sin tener pues la tan buena colección que tiene Manuel Arango. También colecciono estados soberanos en Colombia, alrededor de lo que hubo 9 estados soberanos. Entonces tengo de esa época estampillas y todas ellas también buscando cancelaciones especiales. Del mundo me interesa Alemania, Austria, básicamente, pero tengo algo de España y de Inglaterra también en mi colección y un poquito de Francia. Además de eso, como coleccionista, soy notafílico de las emisiones de 1923 para acá, que se llaman las emisiones del Banco de la República de Colombia. En este momento soy estudiante de filosofía en una universidad de Bogotá. Estoy haciendo una maestría y espero terminarla y seguir estudiando filosofía el resto de la vida. Soy padre de 2 hijos, David de 28 años y Gabriel de 23. Con eso doy inicio a la conferencia después de presentarme. eh, y pues obviamente si ya han hablado algunos filatelistas colombianos, les habrán contado, y si no, pues me atrevo a decirlo hoy, que Colombia es uno de esos países que tiene grandes accidentes geográficos. Está atravesado por 3 cordilleras, está atravesado por una cantidad de ríos. Hay todos los suelos térmicos que uno se pueda imaginar. En Bogotá estamos en 2.600 metros sobre el nivel del mar, y a una hora de carro podemos estar a 300 metros sobre el nivel del mar. Esa razón hace que Colombia tenga una gran dificultad en las comunicaciones y principalmente en el correo, a través de sobres y en las valijas, en las encomiendas, que, que de alguna manera es por eso interesante esta charla, es cómo hizo Colombia para teniendo esos grandes accidentes geográficos, poder desarrollar comunicaciones entre municipios que a veces tenían menos de 500 habitantes, unos con otros. De ese tema hablaremos en esta presentación.
Solamente para recordar, Colombia emitió su primera estampilla en 1859 y tengo historia de lo que les voy a presentar del desarrollo de los correos privados desde alrededor de 1870, o sea, estamos hablando eh, 11 años posterior a la primera estampilla. Muy seguramente antes de eso también se dieron, pero no los conozco y no se los puedo presentar. Esos correos de empresas privadas eran terrestres, marítimos o a través del río Magdalena, que atraviesa de norte a sur y de sur a norte, pues el país, y ferroviarios. Esa parte será una parte importante de la charla, mostrar ese tipo de empresas privadas y posteriormente a esas empresas privadas hablaremos de el correo aéreo y también seguramente lo habrán visto en Colombia el primer correo que podemos llamar aéreo, el primer correo aéreo que de pronto no estuvo legal, pero se hizo, fue en 1919 y ya para 1920 sí surgen con los contratos, con el Estado y con las autoridades, lo que serían las empresas de correo aéreo, lo cual también será un capítulo muy importante de esta charla. Muy rápidamente la historia, Colombia alrededor de 1858 a 1863, que es una época que se llama de la Confederación Granadina. Eh, de alguna manera, el correo, eso está registrado en un código postal y telegráfico del cual les quiero contar, decía que en, en uno de los artículos y de los títulos que estaban dentro de la Constitución de la República y en un capítulo que se llama de los derechos civiles y garantías sociales, mencionaba en su artículo 517 que el ramo de correos nacionales no es un monopolio cuyos productos se deriven de este principio, sino que el impuesto tiene por base el servicio, su perfección y excelencia. De modo que siendo este negociado según la Constitución Nacional de la competencia del Gobierno de la República y de los departamentos, no solo pueden estos, sino también los particulares, establecer líneas de correos en toda la República si a ello no se oponen los gobiernos seccionales en el territorio que comprende. Entonces, gracias a ese artículo en la Constitución, pues es que podemos hoy tener esta riqueza y este tema tan agradable de correos privados en Colombia. El objetivo de la misma es básicamente contarles a ustedes eh, la belleza y la dificultad de este trabajo y tiene mucho que ver con que en miles de estampillas que regularmente uno tiene, eh, podría encontrar en esas cancelaciones unos pequeños rayas, visos, letras, y tal vez una de las más inteligentes y más audaces y más especiales del filatelista y de su investigación es coger de todas ellas esas líneas y esos elementos para poder sacar las las cancelaciones que están allí. Y algunas estampillas que digamos, por costo en un catálogo podrían parecer que son muy sencillas, al reconstruirlas de alguna manera podrían tener un valor enorme, porque en sus matasellos o cancelaciones hay una historia que tal vez otras personas no han contado. Entonces, aquí en esta charla, pues hablaremos de cancelaciones y de sellos que tal vez están
dentro de esas estampillas olvidadas y que al sacarlas a la luz, pues van a también a contar alguna historia. Vamos a ver, listo. Vamos a comenzar primero con el correo del comercio. Correo del comercio es una, una entidad que se funda alrededor de 1890 entre los comerciantes que estaban entre Colombia por los lados de Santander, en el norte, y los venezolanos. Esta asociación dio lugar a lo que se llamó el Correo del Comercio para facilitar entre ellos el envío no solamente de correos, sino también de encomiendas y de valores entre los dos países. Aquí podemos ver lo que les comentaba ahora, la dificultad de poder sacar entre una, dos, tres, cuatro estampillas, poder tomarlas con fijasellos muy suavemente por detrás, unirlas y posteriormente poder sacar lo que es el matasello o cancelación de este tipo de correos. Correo del Comercio después se volvió Cámara de Comercio y más adelante tuvo otra compañía privada que manejó los correos, de la que hablaremos ahora más adelante. Ahora me quiero referir a uno de los grandes en Colombia que se llamó Ribón, y hubo varios nombres de Ribón porque armaba empresas, las fusionaba, hacía alianzas o manejaba diferentes needs dependiendo de los lugares en Colombia. Y uno de ellos se llamó el Expreso Colombiano, fundado alrededor de 1906. El señor Julio G. Ribón, ustedes pueden ver aquí en el matasello, eh, empezó por los lados de Girardot y Bogotá. Posteriormente, y lo veremos también más adelante, esta empresa se llamó Expreso Ribón, Conducto Ribón, y produjo además, gracias a la ley, 7 emisiones privadas de sellos, que también mostraremos. Uno de ellos pues está aquí, es el que está aquí, pero lo mostraremos ahora con más detenimiento. Entonces empezó en una zona, digamos, cerca a la capital y entre la capital y un departamento muy cercano como es el Tolima y posteriormente, bueno, Girardot también está en Cundinamarca y posteriormente creció por todo el país. Aquí podemos ver algunas de las estampillas con sus cancelaciones y ahí debemos agradecerle a los filatelistas que somos juiciosos el también coleccionar fragmentos, porque obviamente en los fragmentos se puede ver con mucho más detenimiento estas cancelaciones. El expreso Ribón, del cual tengo una gran cantidad de cancelaciones y de matasellos, pero para esta charla no los puedo aburrir en ese orden de cancelaciones, pero prácticamente del libro que saqué hace poco, pueden haber fácilmente unas 20, 30 hojas de todas las cancelaciones por fecha o por diferentes partes donde circuló. A través del conducto Ribón, ya creció a más de 96 agencias en el país. Esta sacó este tipo de emisiones donde uno puede ver allí, pues no se nota tan fácilmente como yo la tengo aquí, pero puede ver que sacó valores desde 30 centavos, que seguramente ya era para encomiendas o valijas de valor, de 24 centavos, 18 centavos, 12 centavos y 5 centavos, siendo lo más común el 5 centavos. Entonces, conseguir una estampilla de 30 centavos con cancelación es tal vez
de lo más difícil que usted puede tener en la filatelia nuestra y tenerla en un sello, en una carta, en un sobre o en una postal, pues sin duda en una postal no va a aparecer, pero en un sobre, digamos que llevara una encomienda o algo de tipo jurídico, pues sería una maravilla poderla conocer. Aquí vemos cómo en el año 38 el señor Ribón tenía prácticamente el correo por todos los municipios desde el sur, desde el Ecuador hasta el norte, eh, por donde podía llegar por barco, por el río Magdalena o a través de los trenes también. Alrededor de 1936, ya él emite esta serie de 5 o 10 estampillas que realmente no circularon. Pero uno lo que puede ver es que ya para esa época, hace 90 años, pidió este tipo de estampillas que se las hicieran en Europa, con gran diseño, con gran colorido. Inclusive tiene un error ortográfico grave porque quiso decir expreso colombiano y quedó expreso colom- colombiano. Colombiano. Mm, Sin embargo, para los que nos gustan las rarezas y las cosas especiales, a pesar de que no circuló, pues la historia de Ribón, en todas las cancelaciones que sí, en las otras emisiones que sacó, y esta que ya fue al cierre prácticamente de sus estampillas propias, es de gran valor y de gran valor filatélico para todos. Pasamos ahora a mirar esta cancelación de Santander. Ahora hablamos o miramos cómo también estos industriales de Santander lanzaron algo que se llamó el Correo Rápido del Norte de Santander. Y en principio ellos tenían sus propias estampillas y circulaban muy por los lados que hablamos ahora de Venezuela y el norte de Colombia, pero después se unen y se unen con la empresa aérea del momento, alrededor del 1923 tal vez se unen con ellos y manejan correos aéreos. Entonces, de esa manera pudieron hacer algo que llamaron el correo rápido del norte de Santander que querían. En la imagen que ustedes ven, las dos estampillas de abajo son las estampillas de ellos. Las dos estampillas de arriba son las estampillas nacionales y la estampilla que está a la izquierda ya es una estampilla de SCATA, de la compañía de transportes aéreos. Entonces, ahí podemos ver eh, la importancia de cómo estas empresas privadas y de correos privados se unieron con las aéreas para hacer todavía más rápido el transporte de los correos desde el norte hasta el sur o hasta todos los municipios de Colombia, donde hubiera obviamente eh, sistema de transporte aéreo que no fue tan rápido como uno quisiera. Veamos a ver, esto que pasa, ya. Y aquí les presento otra compañía que se llama Pachuribe. Pachuribe también es bien interesante porque si ustedes pueden ver en detalle allí las estampillas, no tienen ni siquiera ningún valor de porte, pero Pachuribe pues era una empresa que estaba por el occidente de Colombia y que tenía como objeto su empresa llevar el correo por, por todos los municipios del departamento del Valle. Eh, no tengo bien la historia, porque seguramente vendrá la pregunta al final
Si no aparece el porte, pues ¿cómo lo cobraba? No tengo esa información. Si alguno de los aquí presentes sabe, me encantará, pero sí les puedo decir que tener estas tres estampillas unidas en un fragmento puede ser una de esas piezas únicas que pueden haber en la filatelia. No se conocen fragmentos grandes de Pacho Uribe en este color morado. Se conocen más fragmentos más grandes, inclusive que este en color rojo, pero en morado seguramente era un tema de cómo el color aseguraba un menor valor, en el verde un mayor valor y en este color un valor mucho más alto. Eh, Interesante esa historia. Tenerlas circuladas, pues obviamente tienen muchísimo valor, mayor valor que el no tener, el tenerlas sin la cancelación. Ahora pasamos a otra compañía que se llama Compañía de Transportes Terrestres y en ellas lo que podríamos decir es que ya, ya para 1925, eh, el señor Ribón, Julio Ribón, del que les hablé hace un rato, pues tenía una mayor competencia y este transportes terrestres se ubica más por los lados del centro de Colombia, más propiamente en Boyacá, el departamento de Boyacá, uniéndose con algunos municipios de Santander. Lo bonito, obviamente, de esta empresa de correos terrestres es encontrar estas estampillas hechas por él y posteriormente con una cancelación de cambio de precio a 12 centavos y pues su escasez o su dificultad hacen que sea de esos correos que vale la pena estudiar. El señor trabajaba con autobuses para entregar estas correos y alrededor de 1933, por la ley que salió en ese momento, se abolió el uso de estas estampillas, de estos sellos, y por lo tanto conseguir hoy en día alguno de ellos pues es todavía más difícil. Pasamos a hablar entonces ahora de Expreso Tobón y vemos ya en Expreso Tobón, estamos hablando de alrededor de 1927 su conformación y es una compañía que les he hablado del norte, del centro, un poco del sur. Esta se ubica también en el occidente y en el occidente hacia el mar Pacífico. Expreso Tobón maneja también los departamentos del Valle, del Cauca, y que llegan hasta el Pacífico, y de Caldas, que es la parte como del centro. Utilizan el río Magdalena, emiten sus propios sellos y se les nota el cuidado en el matasello. Ya podemos ver para esta época de alrededor del 27 al 36 aproximadamente, unos, unos, unas cancelaciones muy bonitas que posteriormente uno podría ver en cancelaciones de otro país, en Alemania, en Suiza, en otros países uno puede ver este tipo de cancelación. Es importante para la filatelia, tiene una gran cantidad de, de cancelaciones. De hecho, uno de los expertos del mundo, que es el alemán Rainer Fox, que no sé si lo conocen, eh, dado la cantidad de cancelaciones que hay en el libro, me sugirió sacar un catálogo para que se vuelva para el estudio y para el coleccionista, para entender
qué tenemos, qué hay, cuál es la primera cancelación, la última, y por municipios y fechas y los tipos por ciudad, porque obviamente en cada ciudad mandaban a hacer sus sellos y estos pues podían quedar como lo ordenaba el jefe, el señor Pablo Tobón en este caso, o les quedaban con variaciones y por eso mismo pues enriquecen la filatelia y enriquecen el coleccionismo. Aquí podemos ver la, en esta diapositiva podemos ver qué bonito tener un fragmento para sacar toda la información de lo que era la cancelación o un bloque de 4 también con toda la información, pero en caso de no conseguirlo, con mucho detalle uno puede mirar en la mitad mirar en una estampilla la mitad de la cancelación, buscar en otra y llegar uno a armar aquí puntualmente lo que se quiso hacer con esa cancelación. En algunos casos no tiene ni siquiera que ver que estuviera en la misma carta, sencillamente es que buscando y trabajando e investigando, uno puede enriquecer su colección, su filatelia. eh, y aquí, pues solamente para darles un ejemplo, esta estampilla del café, pues es una estampilla que puede valer 10 centavos de dólar, es una estampilla muy económica, pero tener este bloque de 4 con esa cancelación, pues no vale 40 centavos de dólar, sino que sencillamente es una joya que a uno le da alegría, que uno, como en las 600 charlas que estamos celebrando el día de hoy, uno le dan ganas de celebrar, de contarle a todo el mundo que la consiguió o sencillamente la guarda en su colección como una joya que vale la pena tener. Posteriormente les voy a hablar, ya hablábamos de que Colombia está atravesada por el río Magdalena, de gran importancia y que aparece en los libros de García Márquez con mucho nivel de detalle. Eh, en el río Magdalena habían una gran cantidad de agencias, una gran cantidad de oficinas de correos. Entonces, llegamos a tener, si mal no estoy, un poco más de 10 empresas privadas que manejaban el correo y que llegado el correo por el río Magdalena a ese municipio, las distribuían del río hacia el interior por donde llegara. De esa manera, digamos que esta es una, esta es una de las experiencias filatéricas que hay de una empresa de vapores del río Magdalena, tenía un contrato con el gobierno para conducir el correo de norte a sur, las cubiertas con sellos, fechadores locales, pues son muy difíciles de conseguir, obviamente que las hay, y conseguirlas y con cada una de las oficinas es un trabajo para una persona que le guste ese tema específico y que pueda tener una colección maravillosa. Aquí les presento eh, una muy sencilla, pero ahora hablábamos de Baltasar Botero y Baltasar Botero era de un locutor que hizo la presentación cuando el hombre llegó a la luna a través de la voz de América. Y él era de este pueblo, un pueblo de Antioquia, que seguramente, y mi mamá también, obviamente, eran hermanos, pero seguramente para el año de 1950, donde posiblemente empezó a funcionar esta flota, este municipio no tenía sino por ahí unos 2.000 habitantes. Hace poco revisé y hoy en día tiene 36.000. En el 50, si tenía 2.000, yo creo que, que, que no tenía más. Lo interesante era eso, que cuando llegaba la flota al pueblo, al pueblo pequeño, la gente desde que oían el motor de la flota salía ávida a la plaza a esperar el correo. Y ese era el servicio de las empresas de correos privados. Y muchas estampillas seguramente de Sonsón y de muchos municipios con sus cancelaciones se fueron
a que las lavamos, las sacamos del sobre, las lavamos y ya no nos interesaron por ser, porque uno puede decir, hombres, otra estampilla del café, ya tengo 100, pues ¿para qué más? Estas no me interesan. Pero mirando en detalle, me encontré esta cancelación entre cientos y miles de estampillas que yo tengo y posteriormente revisando con otros grandes investigadores colombianos y de otras partes que han sacado sus libros, pues pude encontrar que este era el sello de Sonsón y que esta cancelación en esta estampilla correspondía a ese pueblo donde nació mi madre en 1925. Por otro lado, podemos hablar de una empresa que se llama Transmar. Esta se mueve más o menos entre el 50 y el 58. Y también, gracias a los filatelistas, como yo y como muchos de ustedes, cuando guardamos un fragmento como estos, podemos ver la completitud de la cancelación y podemos ver que si esto se hubiera lavado y hubiera quedado en 5 estampillas, pues nadie hubiera podido encontrar muy bien la historia de esta empresa. Asimismo, guardar un fragmento con el sello completo, pues hace que en este libro que yo les comento, pues uno pueda tener muchas posibilidades de sacar de los sellos las diferentes cancelaciones. Y por otro lado, pues mirar el cambio en las letras, si es de un municipio, tiene una letra más grande o en otra cancelación la letra es más pequeña, en fin. Esta, este otro correo eh, es de una empresa que, que es bien extraña. No se conoce mucha historia de este correo extra rápido de Clemente Zapata. Pero en una investigación que hizo Dieter Borfield, eh, el esposo pues, que ya murió de Rocío, encontró una relación entre este correo y este negocio que se llamaba el turista rápido. Y entonces se concluyó que esta empresa era la misma que tenía o que podía manejar el correo a través de esta empresa que se movía por Bogotá y por Boyacá, Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso, Belén. Investigaciones que lo preceden a uno y que ayudan a uno a entender qué pasó, por qué no hay historia de esa empresa. Ellos obviamente cobraban por el transporte, pero no sé si no estaban registrados y si estaban registrados. Lo único cierto era que movían las comunicaciones hace 70 años y le ayudaban a la gente a comunicarse. Ahí rápidamente y solamente para mirar un poco el tiempo, ya llevamos cerca de 35 minutos en la presentación de correos terrestres, aéreos, perdón, terrestres, ferroviarios y marítimos. Y entonces ahora pasamos a algo bien interesante, los correos privados aéreos y obviamente algunas eh, de sus cancelaciones en Colombia. Lo primero que es interesante abordar de los correos aéreos es que con la llegada de la aviación eh, alrededor de 1919, en un país lleno de cordilleras, de ríos y de accidentes geográficos que hacen que a veces llegar de un municipio a otro uno se pueda demorar 2 días, estando a menos de 30 kilómetros. Eh, el correo aéreo lo que podía era pasar las montañas o los accidentes geográficos en una velocidad más rápida y por lo tanto uno de los grandes impulsores de los correos aéreos y de la aviación aérea, el señor Guillermo Echavarría, que fue uno de los pioneros, como les digo, en algún momento escribió un libro que se llamaba De la mula al avión
Y esa es la historia un poco de los correos en Colombia. Pasamos de unos sistemas precarios de mula, de moverse entre municipios por lo que llamamos aquí flotas, creo que en otros países los llaman camiones, y no sé cómo lo llaman en otras partes, pero que son esos buses o esos vehículos donde van las personas y van con mercado, van con maletas, y ahí va una valija de correo pasar a una valija que va en un avión. Colombia se ufana de ser la primera aerolínea de las Américas, de haber tenido la primera aerolínea de las Américas y la segunda más antigua del mundo. Y la historia del primer correo que les mencionaba hace poco, pues tiene que ver con este señor Fox, Knox, perdón, Knox, William Knox, que para su época llegó a Cartagena en su avioneta, en su avión, en su avioncito, pues avioneta, y en un Curtis, y pues quería hacer negocios. En Cartagena no le pararon muchas bolas, se fue a Barranquilla, se conoció con un señor Julio Mario Santo Domingo, y al cabo de unos días dijo, venga, les voy a hacer una prueba entre Barranquilla y un puerto del Atlántico, que es muy cerca, hoy en día uno diría es muy cerca, a menos de 30 kilómetros, y, eh, y entonces se inventaron ahí como una cosa divertida y agradable. Venga, y lo que vamos a hacer es que vamos a llevar unas cartas y le vamos a poner un sello del primer vuelo y el primer servicio aéreo postal de Colombia. Y servicio postal en esa época costaba 3 centavos, pero ellos no tuvieron ningún problema en coger una estampilla como la que ven arriba a la derecha, de 2 centavos, mandarle a timbrar ahí encima de la estampilla una cancelación, una sobreimpresión que dice primer servicio postal aéreo del 18 de junio del 19. Y fíjense la importancia de la marcofilia. Gracias a las cancelaciones que aparecen alrededor de esa estampilla, uno sí puede decir si esta estampilla, pues es uno de los atributos, obviamente hay muchos más, pero uno de ellos es que uno puede decir, sí señor, los sobres que salieron allí, que fueron algunos, alrededor de, dicen que 160 portadas, y pues todas de favor porque no, algunos ni tenían sencillamente a un señor Puccini, le escribían, entonces le mandaban una carta y a la otra el señor Puccini y otro Puccini, cartas de favor, eh, hicieron algo que no estaba legalizado por el correo nacional ni por las, digamos, las entidades gubernamentales, pero que fue el primer correo aéreo en Colombia. Los que la tenemos con gran cariño y no sabemos que, entre comillas, pues obviamente es una estampilla que no estaba regulada por el gobierno. En la historia, finalmente, las autoridades postales negaron la validez de este sello doctorado y despidieron al director de correos de esa ciudad y por haber estado de acuerdo con este plan de recaudación de fondos. Bonita historia, eh, bonitas cancelaciones, y ya pasamos entonces a lo que sí es 1900, finales de 1919, cuando se firman los estatutos y se crea la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Eh, esta Compañía Colombiana de Navegación Aérea le, con el señor Guillermo Echavarría a la cabeza, pues vieron en la aviación el futuro de cómo se iba a mover la gente, de cómo se iba a manejar el correo, de cómo se iban a manejar las, las cosas pesadas en el mundo, e invirtieron, tal vez por error en su debido momento, pero no había mucha más información, en unos aviones franceses eh, pesados, no eran de aluminio, pero hasta esa época ellos tenían fama
por la guerra, por la Primera Guerra y por todo, de haber sido, de tener unos aviones maravillosos y invirtieron en estos aviones, el Farman y en los aviones franceses. Para el primer vuelo del 22 de febrero de 1920, tomaron ellos unas, unas tal vez como viñetas que habían en alguna papelería o en algún sitio en Barranquilla y escogieron de alrededor de 16, tal vez, o 18 viñetas, las que iban a utilizar para sus vuelos. Estas viñetas eran de una empresa que se llamaba Curtis y lo que hicieron pues fue comprar alrededor de 100 juegos, se dice, y sobre ellas eh, le colocaron unos sellos que también mandaron a hacer allí en Barranquilla de Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Se las mandaron a hacer pues a un señor a la tipología, a la tipografía de Araujo y pues de esa manera los primeros vuelos eh, de la compañía de navegación aérea con este porte aéreo que era autorizado por el gobierno, por las leyes, eh, para pesos menores a 15 gramos, empezaron a funcionar. Esta es tal vez una de las viñetas y estampillas colombianas que más atrae a todos los filatelistas del mundo por su colorido, por su belleza, por su, por su diseño y obviamente conseguirlas circuladas, conseguirlas en sobre, que existen y tenemos grandes coleccionistas colombianos y del mundo que han tenido unas maravillosas colecciones, eh, pues enriquece mucho la filatelia. Y allí vemos entonces que, eh, pues primero, tomaron una viñeta, segundo, le pusieron una cancelación y hay varias cancelaciones. Aquí solamente les estoy mostrando una de las variedades de las cancelaciones, pero obviamente en el libro muestro todos los tipos de cancelaciones, las variedades, porque dice compañía más grande, más chiquita, porque la aérea, porque el señor Araujo en unos está unido, en otros está despegado, en fin, todas esas variedades hacen que uno pueda, primero, saber que son reales, que son legales, que no son falsas, pero segundo, pues tener variedades dentro de una misma estampilla. Dicho lo anterior, pues el señor Guillermo Chavarría ya para los siguientes viajes, pues ya así mandó a hacer sus estampillas y se los mandó a hacer un impresor Valiente. Y aquí podemos ver la que sería entonces, no sé si la primera o la segunda emisión, pero digamos que sea la primera porque la otra fue el uso de unas viñetas. Entonces, en esta emisión ya colocaba el avión, el piloto, colocaba el porte de los 10 centavos y estos venían como en un bloquecito de dos estampillas. No se conocen muchas circuladas, se conocen muchas sin circular y también se conocen gran cantidad de falsificaciones. En el libro de Dieter Borfel existe toda una claridad de cuáles son verdaderas, falsas y cuáles son los errores que hay en las falsas. Siguiendo con el tema de los correos privados y de las emisiones de las empresas, que además el correo de esta empresa vale la pena de mencionar, el gobierno le dio un contrato exclusivo para manejar el correo aéreo, les daba, ellos podían cobrar esos portes eh, y tenían derecho a hacer sus propias estampillas. Yo diría que eso es como
que a uno le den la oportunidad de imprimir sus propios billetes y de manejar uno su propio negocio, y así lo usaron. Y entonces también se conocen estos cambios ya de la que sería entonces la tercera emisión, que tuvo ajustes en color, y ajustes en algunos detalles, y es conocido aquí en Colombia, no sé si en el mundo, un pliego maravilloso de Valiente, donde está firmado por él y donde uno puede encontrar un TED Badge y pues además puede encontrar variedades y errores puntuales en cada uno de los diseños que también enriquece el coleccionismo a los filatelistas y a los que hacen colecciones temáticas. Esta aerolínea, desafortunadamente, la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, después de varios accidentes, algunos por problemas de piloto, algunos por falta de gasolina y algunos porque no conocían muy bien los accidentes geográficos y también por el tema de que el avión era muy pesado, eh, se vieron al punto de que ya estaban ahogados y no podían seguir, y en ese momento les informan que Farman, la compañía francesa, no era una compañía de fiar, y entonces pues todo el negocio, los 500 pesos que habían invertido los Chavarría y los diferentes socios que tuvieron en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, pues dieron al traste con esa compañía que sí fue de las primeras, la primera en América y la segunda en el mundo, pues por haber escogido o tomado una decisión equivocada, pues acabó. Contrario a lo anterior, eh, es el señor Knox que hablábamos al principio, que, que, que llevó en su avión al señor Julio Mario Santo Domingo. Este fue el único pasajero que él llevó allá de Barranquilla a Puerto Colombia, y a él le quedó como gustando el tema, y entonces él, con unos barranquilleros y con unos alemanes, hacen un acuerdo de fundar una empresa en el 19 con 100 pesos oro de la época para comprar los aviones, para organizar las pistas, para manejar los pilotos, en fin. Y, y pues lo mismo, reciben un contrato especial para, para recibir y para imprimir sus propias estampillas. Y vemos tal vez la primera emisión de ellos, donde uno puede ver lo rústico pues, del dentado, lo rústico de la impresión y encima el sello de SCAT, de la Sociedad Colombiana eh, de Transportes Aéreos. Allí, entonces, estas también son estampillas muy bonitas, algunas con muchos errores y variedades que hacen que sea muy interesante. Y estas cancelaciones o sellos que ellos ponían encima de su propia estampilla, pues también le pueden dar las líneas claras de si son genuinas, no son genuinas, eh, o si son de alguien que está haciendo algún negocio. Después de esa primera emisión, sacan esta segunda emisión en valores de 50 centavos, muy seguramente era para correos o portes pues un poco mayores. Esta compañía tuvo además el privilegio de tener oficinas en Nueva York, en Berlín, en La Habana, diferentes lugares del mundo, y allí lo que hacían era básicamente estas agencias, a las cartas que llegaban le ponían el sello, el señor Gonzalo Mejía firmaba de puño y letra la estampilla, y posteriormente que las recibían las metían en una valija que enviaban a Colombia, y ya en Colombia las repartían
por las diferentes ciudades y inclusive el porte ya entre las ciudades lo pagaba SCAT. Es decir, que, como quien dice, usted estaba en Nueva York y ellos se encargaban de su correo y pues fue un servicio muy bueno. Y esta pues compañía obviamente más adelante sabemos que adquirió a otras, se unió con otras, después volvió a Bianca, después Avianca se unió con Lanza y así sucesivamente hasta pues ser una de las compañías que manejó en un determinado momento el monopolio del correo aéreo, porque ya no había, digamos, una empresa tan grande que pudiera manejar este volumen y con la agilidad y con los contratos, obviamente, que tuvo con el gobierno. Y podemos ver la segunda emisión de Scatta de 30 centavos con algunas variaciones básicamente en los números, en el valor. Eh, Vemos también que si iba en hidroavión, entonces tiene un sello especial de hidroavión y algunas cancelaciones diferentes que nos muestran la historia de esa estampilla. Finales del 21 se imprimen otros dos valores de 15 y 10 centavos. Ahí podemos también ver las diferentes cancelaciones que se usaban eh, encima de las estampillas y que hacen que, como lo he dicho ya repetidas veces, sirvan para, para poder saber que si es de favor o si es real y sobre todo la estampilla, su originalidad. Estas estampillas son un poco más grandes, por lo tanto la cancelación se ve pues mucho mejor, se lee casi que siempre directamente y si no se lee directamente hay mucha información para, para poder uno hacer esta historia. Ya les comentaba yo que Escata emigró a lo que después se llamó en 1937, tal vez, se llamó Avianca, y lo que se hizo en ese momento es que se hizo un resello de la letra A sobre una emisión de estampillas nacionales y con esta A, pues funcionaba la diferencia entre el correo nacional terrestre y el correo aéreo. Diferencia que solamente la marcaba si llevaba esa letra encima. Y veremos que por allá, ya en 1959, o sea, como unos 20 y pico años después, ya se unió el correo aéreo con el correo normal y ya no tenía que llevar ese tipo de cancelación. Pero es común ver en las cartas eh, las estampillas para, digamos, nacionales y las aéreas. Ya para alrededor de 1950 y 51 surgió cambio como en la letra de Avianca, una letra más pequeña como la que ustedes pueden ver, notar aquí en esta presentación. eh, y realmente para esa época eh, fue poco lo que funcionó esta cancelación. De la anterior hay mucha información, inclusive hay muchas con errores que están al revés, que hay dos encima, en fin, se cree que posiblemente quien lo hizo sabía que los filatelistas nos gustaban las cosas raras y los hicieron a propósito. Eso pues puede ser las malas lenguas, porque algunas están muy bien hechas y que hayan tantos errores a veces suena extraño. Esta entonces circuló poco, pero pues básicamente funcionó para lo que sabemos y obviamente hay sobres circulados y todo esto, pero en menor proporción que la anterior. Otra compañía de privada de transporte aéreo es Lanza, que fue fundada alrededor de 1945. Esta empresa mandó a hacer sus estampillas también con un diseño muy bonito. Eh, por alguna razón, después de haberlas emitido
les quitaron un permiso alrededor de emitir sus propias estampillas y entonces de estas estampillas y de esta correspondencia con estas estampillas se conocen muy pocas, no son una gran cantidad las que se conocen por su retiro, digamos, prematuro del mercado. Dice, no voy a cerrar la del servicio externo no nos perjudique tanto. Eh, Posteriormente, entonces, esta compañía, pues básicamente lo que hace es, de acuerdo a las leyes que habían para la época, utilizar entonces sobre la misma emisión de, generada por la administración postal, el resello de la L de Lanza y de estas, pues sí existen una gran cantidad de, digamos, de sobres y de información filatélica valiosa, encontrándose que hay desde 5 centavos hasta 5 pesos, entendiéndose que por el número de la cantidad que se emitieron, algunas son más comunes y curiosamente una de 40 centavos que aparece aquí eh, tiene una cantidad muy inferior digamos, de emisión de 10.000 estampillas versus la de 5 pesos que se emitieron 13.000. Para los coleccionistas que a veces creemos que solamente las más valiosas son, por su escasez, son las más difíciles, en esta emisión de Lanza uno podría decir que encontrarse sobres circulados con cancelaciones de Lanza y con esta estampilla es más difícil que conseguir una de 5 pesos en general. Todo eso estudiándolo, revisando sobres, haciendo, aquí pues aparecen una gran cantidad de cancelaciones de cada uno de ellos, de, vamos a ver si de casualidad aquí hay uno de 40 centavos, eh, pero entonces eso hace que hay una gran cantidad de 40 centavos, pero en, en fragmentos, digámoslo así. Es, como les digo, también bastante difícil de conseguir. Muy bien. Finalmente, esta compañía le pasa lo mismo que a Bianca y en determinado momento cambian a una L más pequeña y en ese momento, pues ya también son al poco tiempo retiradas de circulación y por lo tanto son bastante difíciles de conseguir. Para esta presentación no quise extenderme demasiado en las cancelaciones de ellas, pero es obviamente todo un tema de interés para las cancelaciones, para los que hagan colecciones de correo aéreo y de compañías aéreas. Y ya prácticamente para terminar, les contaré de Taxader, otra compañía o taxi aéreo de Santander. Vemos ahí los emprendedores de diferentes partes del país, cómo se movían, y es por la necesidad que tenían ellos de moverse rápidamente entre los departamentos y los sitios donde tenían comercio. Y también vemos que gracias a conseguir fragmentos grandes podemos eh, levantar lo que son eh, las cancelaciones o todo el estudio de la marcofilia. No se conoce mucha, dice aquí, no existe constancia en los libros de actas de la empresa sobre la emisión resellada para usos del correo de la empresa. Hay cosas que no se conocen, pero teniendo esta información ya uno puede encontrar eh, muy buena información. Bueno, básicamente esta presentación y este libro y esta colección y todo lo que les he contado el día de hoy, que me han dado el privilegio de estar con ustedes,
es para agradecerle también a las personas que escriben y que hacen libros y que cuentan historias y que dejan plasmado en colecciones que comparten con otros filatelistas las historias de las cosas. Aquí le doy gracias a Peter Borfeld, a Carlos Valenzuela, a Alfredo Frolich, porque ellos pues tienen un libro maravilloso de correos privados. Eh, lo que aprendí también de ellos fue a sacar las cancelaciones, porque hay muchas estampillas y sobres, pero las cancelaciones en el detalle es, digamos, lo valioso. Pero también a Luis Rodríguez, a todos los que aparecen aquí, a Walter Blel, a Jairo Londoño, a Guillermo Echavarría, a Eugenio G. Bauer, a muchas personas que dejaron libros, una muy buena información para poder uno investigar y hacer su libro y hacer un poquito de patrimonio con estampillas muy sencillas que en los catálogos no aparecen como escasas ni costosas, pero que en la marcofilia encuentra un valor especial, único para el filatelista y para el patrimonio y para la filatelia mundial. Muchas gracias a ustedes por escucharme y estoy para servir y para seguir aprendiendo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Excelente presentación. Gracias. Ok. ¿Uno de ustedes tiene preguntas o comentarios para Alejandro? Por mientras aparecen las manitos en alto, Alejandro, yo tengo una. Primero, nuevamente, felicidades. Muy interesante la presentación que nos acabas de dar el día de hoy. Yo tengo una consulta con relación a estas compañías privadas y las bonitas cancelaciones que por fortuna hubo gente que guardó el fragmento eh, para poder ver la cancelación completa de la empresa privada sobre los sellos de correo. Este porte, o sea, la parte que se pagaba con sellos de correo, ¿era una tasa fija o variaba de acuerdo al peso del paquete? Había una tasa fija hasta 15 gramos. Por Ujú. encima de 15 gramos variaba, correcto. Ah, ya. Ok. Gracias. ¿Y alguna otra pregunta? Yo tengo otra en realidad. Eh, pero para el servicio aéreo, que también nos mostraste que había, eh, que las empresas privadas, o sea, las compañías aéreas también llevaban correspondencia. ¿Cómo era el procedimiento para el usuario? ¿Se depositaba en la agencia de la aerolínea o se daba una instrucción aparte que lo enviaran con esta empresa? ¿Cómo funcionaba eso? Tenían diferentes agencias ellos, las mismas compañías aerolíneas tenían sus propias agencias y entonces empezaban a recoger y a recibir los correos. Esa era básicamente eh, era como una condición. El negocio era tan grande que yo creo que en parte ellos tenían claro que no solamente con pasajeros, sino con el correo podían solventar los costos de la inversión y pagarla más rápidamente. Entonces tenían sus agencias, tenían sus vendedores, tenían la ventaja de poder sacar sus propias estampillas, en fin, Entiendo. Gracias. sí. Miro ahí una mano. Juan Pablo. Sí, gracias, Mauricio. Gracias, Alejandro, muy interesante. Eh, Al menos en un caso había una línea que llegaba hasta el Ecuador. ¿Conoces correspondencia desde o hacia el Ecuador con estos fríos? Y precisamente Escata llegó hasta Ecuador e inclusive tiene sus, sus estampillas eh, que son iguales o similares a las que vimos aquí cuando te mostré la ADE y Sí, que vienen con el resello de Ecuador.
Pero Eh, aparte de las aéreas, en las terrestres, no. Por en las de las, te- escalta, sin duda. en las terrestres, eh, te- cuando mostré el mapa de Ribón, sí, Ribón llegó hasta el Ecuador, llegó no sé hasta qué ciudades de Ecuador, pero fue una multinacional, es decir, si existe una multinacional que maneje el correo, esta era Ribón y pues, como te digo, empezó en 1906 y para el 36 ya ocupaba todo y llegaba hasta Ecuador. Ribón, Expreso Ribón y Conducto Ribón. Inclusive hay Hay que uno del buscar eso Pacífico, entonces. hay uno del Pacífico que no les hice la anotación porque a veces uno mm, pues tiene muchas cosas que decir, pero hay uno que se llama Expreso del Pacífico y es muy difícil, Expreso Colombiano del Pacífico. Y mira que yo casi que monté el libro y lo tenía como conducto Ribón. Y una vez que lo monté, dije, no, un momentico, pero estas dicen Expreso Colombiano y del Pacífico. Y entonces, pues esta es una hoja que tengo que remontar posteriormente, porque mira que entre las miles que he revisado, solamente encontré 5 estampillas de ese magnífico. Y él en el Pacífico, pues tocaba Ecuador. Esto es de los mejores, sin duda alguna, para su época. Gracias. Sí, Juan Pablo. Y actualmente, Alejandro, las compañías privadas en Colombia siguen cobrando con sello una parte o eso ya desapareció. Mira, desafortunadamente, las compañías aéreas, las compañías de correo, Ujú, ya no tienen que usar estampillas. ujú. Entonces, sencillamente tienen un papelito que se coloca en la agencia y te diría que manejan el 95 o el 96% del correo en Colombia. Hablamos de Interrapidísimo, de Servientrega y no sé cuántas más, yo creo que hay por lo menos unas 20 más, pero pues las más grandes, Servientrega, Interrapidísimo, te entregan de un día para otro y si y a unos precios pues digamos relativamente fáciles. Y si la mandas hoy en día por el correo digamos oficial que se llama 472 se puede demorar 2 días, 3 días, 4 días, puede tener una demora mayor, vale lo mismo. Y entonces, y en las oficinas no están educados para manejar tan bien como en otras épocas la estampilla y la cancelación. Es algo que se perdió desafortunadamente. En Colombia, no sé si en los demás países que están aquí, seguimos teniendo emisiones de estampillas, pero por lo menos a mí una carta con estampillas que no sea de un amigo filatelista no me llega hace muchos años. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Alejandro? Miro las manos en alto, así que nuevamente, Alejandro, felicidades por la charla, muy interesante. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estoy a la orden. Gracias. Y el día de